Perfecto. Tlen, Tlanchi, Tanitatit, Pax, colegas. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y a todos, colegas que se encuentran acá. El día de hoy corresponde la sesión del 11 de diciembre con el doctor Alexandre Herbeta y su conferencia Taki Nahaka, Formación Superior Intercultural para Profesores Indígenas. El doctor Alexandre Herbeta es profesor investigador de antropología social, trabajando en el Centro de Educación Superior Indígena, Taki Nahaka, y en el programa de posgrado en antropología social en la Universidad Federal de Goiás. Es investigador del Centro de Prácticas y Saberes Decoloniales, NTFSI, y del IMPJ, Centro de Etnología Indígena de la misma Universidad Federal de Goiás. Es doctor en antropología social por el programa de posgrado en ciencias sociales de la PUC-SP. Es licenciado en historia por la Universidad Federal de Santa Catarina y magíster en antropología social por la misma institución. Tiene experiencia en el área de antropología política y educación, con énfasis en descolonialidad, metodologías participativas, interculturalidad y etnología indígena. Es becario de productividad investigadora del CNPq, vicecoordinador del programa de pasantías docentes supervisadas de la Intercultural Indígena, y tiene cursos en educación y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, miembro del Comité de Educación de Ciencia y Tecnología de la Asociación Brasileña de Antropología. Así que por todo esto y muchas otras cosas que de manera profesional y personal tiene el doctor Alexandre Herbeta, es un gusto y un placer poder escuchar su conferencia. Bem-vindo, irmão Alexandre. Muchísimas gracias, Iván. Te agradezco mucho por la invitación. Envío saludos para todos y para todas. A mí también es un gran gusto siempre, ¿no? Estar pues podendo participar de espacios de plática, diálogo en México. Y es un gusto mayor pues estar contigo también, que es un querido amigo, hermano, ¿no? Pues estamos juntos en muchos caminos, ¿no? Pues voy a apresentar entonces un poquito del espacio donde yo trabajo, ¿no? Que es el Núcleo Tacnajaca de Formación Superior Indígena. Pero tengo como objetivo, ¿no? Como un gran reto, pues contextualizar este espacio, ¿no? Porque a mí me parece que es sumamente importante, pasar un poquito, ¿no? Explicar eh, de dónde vinimos, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de políticas interculturales que partem muchas de las veces acá en Brasil de los gobiernos, ¿no? Y pues ese es un tema muy importante a mí, ¿no? De investigación acá en Brasil y hago como una tentativa de pues hacer una especie de comparación, de reflexión por medio de un entendimiento también de lo que pasa en México y otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me parece que para entendermos mejor el espacio donde estoy ahora, ¿no? Lo que él significa para nosotros acá en Brasil, tenemos que entender un poquito de la situación indígena en el país y por lo tanto de algunas políticas que tienen problemas, pero son también exitosas acá en mi país, ¿no? Entonces pienso que mi gran objetivo acá es pues traer un poquito de esta contextualización. Les pido disculpas por mi portuñol, ¿no? Pues entonces si hay palabras, términos que se quedan difíciles de entender, pues estoy a disposición también. Y voy a intentar hablar un poquito más despacio que el común, pues para que nos entendamos mejor, ¿no?
Todo bien, Alexandre, se te entiende muy bien, no te preocupes. Sí, pues es mi hermano mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Pues entonces, esta cuestión que les traigo, ¿no? Es de la contextualización de las políticas interculturales acá en Brasil. Tienen mucho que ver, como les dije, con una serie de investigaciones, ¿no? Que yo y compañeros y compañeras de Brasil y de otras partes hemos desarrollado pues en los últimos por lo menos 15 años, ¿no? Trabajamos mucho con estudios etnográficos, pues tenemos en cuenta mucho la importancia de la lucha indígena, ¿no? Pues tenemos muy claro, ¿no? Que el espacio que estoy acá hoy día, ¿no? Que es muy importante acá para Brasil, es pues un resultado muy directo de la lucha del movimiento indígena, especialmente desde los años 80, ¿no? Y pues sobre todo también de la nueva constitución de la República, ¿no? Que tuvimos en 88, ¿no? Que fue como la primera constitución donde los pueblos indígenas acá de Brasil tuvieron derechos que tienen más que ver con la noción de autonomía y no de la noción de integración de tutela, ¿no? En la Constitución, por ejemplo, eso es muy central para las políticas interculturales y para acá donde estoy, que es un centro de formación en enseñanza superior de maestros y maestras indígenas, pues la Constitución les garantiza el derecho de que en sus escuelas, pues que se ubican en sus territorios, ¿no? En sus comunidades, ellos tengan la posibilidad de que sus escuelas, sus proyectos educativos, pues tengan como bases lo que la Constitución llama las formas propias de aprendizaje, ¿no? Las maneras propias de entendimiento del mundo que tiene que ver también pues, con las nociones de cultura, con epistemología, ¿no? Y nociones afines, ¿no? Eh, Me parece también muy importante porque es algo también, pienso, muy distinto de México, ¿no? Las cuestiones demográficas que tenemos acá en relación a la situación indígena en el país, ¿no? Pues en el inicio de la invasión europea, los datos son muy distintos, ¿no? Pues hay una variación muy grande de los estudios, pero se habla de algo entre 5 millones y 8 millones de personas indígenas acá en Brasil en el inicio del proceso de invasión y colonización, ¿no? Y todos los números demuestran pues que el número de la población indígena se fue como cayendo pues demasiadamente por guerras, ¿no? Por enfermedades, por la violencia presente en el proceso de colonización, lo que ha hecho con que, por ejemplo, cerca de los años 40, 50 del siglo pasado, teníamos acá un proceso, pues ya estudiado, ¿no? Muy intenso de exterminio, ¿no? De genocidio de las poblaciones en consecuencia de epistemicidio también, pero pues tenemos poblaciones que llegaron, que pues resistieron, sobrevivieron, pues, pero llegaron a tener como 40 personas, 30 personas, 50 personas, ¿no? Y entonces, después de los 60, de los 70 del siglo pasado, y mucho por cuenta de nuevo, ¿no? De la lucha indígena, de la nueva constitución, los números ahora empiezan a crecer de una manera muy positiva y de una manera muy interesante, ¿no?
por ejemplo, hoy día, en el último censo demográfico, no lo sé el mejor término en español, pero cuando se cuenta las poblaciones, ¿no? Es igual, censo Es demográfico. igual. Gracias. Tenemos ahora en el país el número de 1.693.535 personas, ¿no? Casi 1.700.000 personas. Lo que representa en nuestro país algo como 0,83% del total de habitantes, ¿no? Al mismo tiempo, desde el último censo que tuvimos, hay un crecimiento de 88% en la población indígena, ¿no? Entonces, pues tenemos por cierto que la población casi ha terminado, casi se ha exterminado en muchos casos, pues no en todos, pero en muchos casos. Pero ahora vivimos un proceso de un crecimiento demográfico muy interesante, ¿no? Tenemos en cuenta también que hace muchas décadas acá en Brasil se pensaba mucho que las poblaciones indígenas vivían casi en su totalidad en sus comunidades, ¿no? En sus aldeas, en ambientes rurales, ¿no? Pero ahora pues tenemos por cierto que pues casi mitad de la población indígena vive en las ciudades también, ¿no? Y también es muy importante, es muy importante pensar que hay grupos, tenemos más de 300 pueblos indígenas y distintos identificados acá en Brasil, ¿no? Entonces, hay grupos, hay poblaciones indígenas por todo nuestro territorio, ¿no? Acá no sé si se puede mirar bien por los colores, pero tengo el mapa de Brasil. Y es muy importante comentar que hay poblaciones indígenas en todas las partes de Brasil, ¿no? Porque también se habla de manera muy equivocada muchas de las veces que las poblaciones indígenas están como en Amazonía, ¿no? Pero sí, hay muchas poblaciones indígenas en Amazonía, pero pues hay poblaciones indígenas en todos los rincones de Brasil, en todos los estados de Brasil, ¿no? Eh, por lo tanto, una información que me parece muy central desde lo que quiero pasar a ustedes es que pues la población está en un crecimiento demográfico, ¿no? Por lo tanto, hay mecanismos para que eso pueda se pasar. Eh, que la población, distintamente de México, ¿no? Es pequeña hoy día en relación a la cantidad de gente en Brasil, ¿no? Tenemos como poco más de 200 millones de personas acá en Brasil, entonces es un poquito menos de 1% de la población. Y al mismo tiempo me parece muy interesante, tenemos más de 300 poblaciones, 300 pueblos distintos acá en nuestro territorio, ¿no? Lo que pasa entonces es que tenemos algo como una gran pluralidad, ¿no? Una gran pluralidad lingüística, una gran pluralidad cultural, una gran pluralidad epistemológica, ¿no? Y desde la Constitución, como les he comentado, ¿no? Pues que tiene como una idea central y muy importante desde el punto de vista político. Nuestra cuestión es un poquito esta, ¿no? ¿Cómo entonces tratarmos, tenermos esta pluralidad en los espacios, en el derecho en Brasil, en las instituciones y, por ejemplo, acá en la universidad, ¿no? ¿Cómo tener una pluralidad muy intensiva que se ha pasado siglos siendo atacada, ¿no? Siendo, pues, tratada con mucha violencia, ¿no? Lo
que ha generado un proceso de genocidio. Ahora, en nuestro nuevo contexto de una tentativa no institucional de respetar la diversidad, ¿cómo hacer eso desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Pues tenemos una infinidad muy grande, por lo tanto, de autonomías, ¿no? Hay una diversidad de diversidades, ¿no? Acá les muestro algunos, ¿no? Tenemos más de 300, como les comenté. Algunos de los pueblos acá en Brasil, ¿no? Los Assurini, los Baniwa, los Canela, los Boebororo, los Chiquitanos, los Guató, los Inã Carajá, los Tenterrar Guajajara, los Gavião Parqueteye, los Runicuim, ¿no? Y pues cada uno de estos pueblos entonces viven hoy día, ¿no? En este nuevo contexto que vivimos en Brasil, intentando, ¿no? Fortalecer las cuestiones lingüísticas, las cuestiones culturales y epistemológicas y quizás sobre todo tener sus territorios originarios respetados por el Estado brasileño, ¿no? Aí quizás estás la gran cuestión que tenemos, pues desde el movimiento indígena, ¿no? ¿Cómo pensar esta relación entre los territorios comunales y originarios, los procesos de enseñanza y educación y el fortalecimiento de las cuestiones sociolingüísticas y culturales, ¿no? Porque pues son 5 siglos, ¿no? Son más de 5 siglos de un proceso muy violento y un intento muy fuerte de se acabar con la diversidad, ¿no? Pues por, por eso es algo, me parece muy fuerte, muy bonito, pues, y algo político, puro político, ¿no? Pues el proceso se ha intentado, en el proceso de colonización, se ha intentado destruir la diversidad y lo que tenemos hoy, más de 5 siglos después, es una gran pluralidad muy intensiva y que demanda sus derechos políticos, ¿no? Acá una imagen muy marcante para nosotros de justamente de eso que les comento, ¿no? Acá, no lo sé lo cuánto conocen acá la realidad en Brasil, pero acá tenemos un gran intelectual, un gran escritor, un gran pensador indígena brasileño y un gran político también, que es Ailton Krenak. No, no, no. Hoy día, Ailton Krenak es muy conocido acá en Brasil pues podría decir, por la sociedad civil, no solamente en los espacios donde se trabaja las cuestiones indígenas, ¿no? Es como les dije, un escritor famoso, hace parte de la Academia Brasileña de Letras, ¿no? Es una persona y un pensador muy importante para nosotros, ¿no? E acá Ailton Krenak estava em el año de 87, era uma pessoa, por supuesto, mais jovem, agora é mais grande, não? E está em el Congresso Nacional em las discussões para se criar la nueva Constituição, representando a União de las Naciones Indígenas, que foi como el grupo más fuerte del movimiento indígena. Y acá ha logrado, ¿no? Porque no era un diputado ni un senador, ¿no? Era y es una lideranza indígena. Y aquí en la imagen está adentro, ha logrado entrar en el Congreso y ha logrado tener algunos minutos para hablar con los diputados y los senadores,
pues 99%, pues había un indígena en el grupo, ¿no? Y entonces se ha pintado, ¿no? Desde su cultura Krenak, del pueblo Krenak, se ha pintado de negro, pues representando el genocidio que los pueblos indígenas han sufrido, y ha hecho un discurso, una charla, ¿no? Para los diputados y los senadores, pues intentando garantizar los derechos, ¿no? O que, como les comenté, tiene mucho que ver con la garantía, ¿no? Y la posibilidad de manutención de la diversidad y de las diferencias, y también con un proceso, pues, que tiene la dirección de la autonomía y no de la integración y de la tutela, como ha sido común por siglos acá en Brasil, que tiene que ver con lo que ustedes hablan de la castellanización, ¿no? Que pues un proceso de integración, ¿no? Entonces, Ailton Krenak representa mucho este nuevo contexto que les comento, que pues tiene que ver algunas décadas después con el espacio donde les hablo ahora, ¿no? Eh, pues déjame pasar un poquito acá. Eh, Les hablo ahora entonces de lo que chamamos acá un curso de educación intercultural, ¿no? Eh, pues no lo sé si son los mejores términos en español, pero es como una licenciatura, ¿no? En nivel de graduación, para la formación de maestros y maestras indígenas, pues que ya son maestros y maestras en sus comunidades, pero ahora entonces, en este nuevo contexto, tienen la posibilidad y el derecho de estudiar en una universidad federal, pues que son las mejores universidades en Brasil, ¿no? Y entonces, por cuenta de la lucha que estoy comentando a ustedes, en los años 2000, acá en Brasil tenemos entonces algunos logros, ¿no? Entonces, algo como 15 años después de la nueva constitución, tenemos algunos logros muy interesantes, ¿no? Eh, Uno de los logros que tenemos acá, entonces, es justamente este espacio que les comento, y ahora tenemos algo como 26 espacios como ese en Brasil, ¿no? Entonces nos organizamos, creamos un proyecto político y pedagógico para la formación de maestros y maestras indígenas. Eh, Podemos hacer eso por cuenta de una política federal, pues los recursos vienen de Brasilia, de la Secretaría General de Educación, lo que llamamos ProLIND, y son espacios también, pienso que eso es distinto de México, acá son espacios para las poblaciones indígenas, ¿no? Eso pasa desde 2005, más o menos 2005. Y entonces tenemos ahí como 20 años de desarrollo de esta política, que entonces pues se ha empezado con una o dos licenciaturas con esta propuesta, y ahora como les dije tenemos algo como 26 por todo los estados de Brasil, porque como les dije, hay poblaciones indígenas en todos los estados, y como les dije también, hay una gran demanda del movimiento indígena para que los maestros y las maestras tengan un proceso de formación en un espacio que tenga como eje central las discusiones de la interculturalidad crítica, ¿no? En Brasil, apenas para comentar muy brevemente, tenemos también otro camino de las políticas interculturales, ¿no? Hoy día hay un poquito más de variaciones, distinciones, pero pienso que hay dos grandes caminos, ¿no?
Un camino es como ese que voy a tener como foco, ¿no? Como enfoque para les explicar un poquito más. Y el otro camino es lo que llamamos acá la ley de cotas, ¿no? No lo sé si cupo se puede decir, pero es como la reservación, Sí, sí, los cupos, cupos. Sí, los cupos, sí. Son como la reservación de espacios, ¿no? De vagas para las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Acá en Brasil, para les comentar muy brevemente, si tenemos como la cuestión demográfica poquito menos de 1% de población indígena, tenemos más de 50% de población afro, ¿no? Que se declara acá en Brasil, ¿no? Entonces tenemos esta fecha, ¿no? Como un marco muy importante para nosotros, después de la Constitución en 88, en los años 2000, hay una discusión muy fuerte acá en Brasil sobre el racismo, sobre políticas de reparación, sobre políticas antirracistas. Y entonces, desde el gobierno federal se construye algunas políticas que yo llamo de políticas interculturales, porque en los espacios educativos van a empezar a tratar de este campo de conocimiento, ¿no? De la interculturalidad crítica, ¿no? Hay, por lo tanto, algunas cuestiones, ¿no? Que me parecen importantes para les comentar sobre esta política intercultural que tengo como enfoque acá, ¿no? Las imágenes son como estudiantes acá de nuestro espacio, ¿no? Para que conozcan un poquito también. Eh, Por lo tanto, dependemos de los recursos federales, ¿no? Dependemos de los gobiernos. Trabajamos con poblaciones indígenas, entonces tenemos, en mi visión, en mi opinión, una cuestión muy fuerte que estamos empezando a trabajar acá en Brasil, de entender que la interculturalidad es para todos y todas, ¿no? Y no solamente para las poblaciones indígenas, pero esta política es para las poblaciones indígenas y pues es una política muy exitosa. Y tenemos algo que me parece muy distinto también de México, ¿no? Los maestros y las maestras que vienen a estudiar acá en la gran ciudad, ¿no? En Goiânia, Goiás, en el centro del país, muy próximo del Distrito Federal, de la capital de la República. Son maestros, como les comenté, ya son maestros y maestras de sus comunidades, ¿no? Ellos no trabajan en otras comunidades, ellos trabajan en sus pueblos, ¿no? Como les comenté, tenemos más de 300 pueblos indígenas acá en Brasil y, por lo tanto, situaciones sociolingüísticas y culturales muy distintas también. Pero para nosotros es algo muy importante, ¿no? Que los maestros y las maestras que buscam uma formação em la interculturalidade crítica para fazer cambios profundos em suas escolas, em seus projetos educativos, para pues lucharem por seus territórios. Enfim, é esta a grande questão, pues estão já vinculados, já têm uma relação muito forte, muito directa com as demandas de suas comunidades, ¿no? Com as questões lingüísticas, com as questões culturais. São como líderes, liderescas, líderes em suas comunidades, ¿no? Pero hay un problema sobre esta cuestión también, ¿no? Que de todos modos, las poblaciones indígenas, las personas indígenas que viven en las ciudades, no logran estar en estos espacios como los cursos de educación intercultural, ¿no? Pues voy a intentar, ¿no? Pasar algunas informaciones sobre el contexto, ¿no?
de donde surgimos, ¿no? Es muy importante, pues, tenemos en cuenta estas cuestiones, tenemos en cuenta que hay como, así como ese, hay pues más de 20 por el Brasil, ¿no? Y cada cual tiene, pues, por supuesto, sus variaciones, algunas distinciones y algunas propuestas, ¿no? Entonces, ahora voy a intentar comentar un poquito sobre nuestra propuesta acá, ¿no? Nuestra situación. Pues no, el nombre de nuestro espacio, ¿no? Es Núcleo Tacna de Formación Superior Indígena, ¿no? Tuvimos inicio en el año de 2007, por lo tanto somos uno de los primeros cursos de formación de maestros y maestras indígenas. Y es muy importante comentar, pues somos un espacio pues vinculado a la interculturalidad, las discusiones de la interculturalidad. Pero estamos ubicados em uma grande instituição, ¿no? Que é a Universidade Federal de Goiás, ¿no? Que tiene algo como 20.000 estudiantes, que tiene algo como más de 100 otros cursos, otras licenciaturas, ¿no? Que tiene mucho en posgraduación, ¿no? Entonces, somos como un pequeño espacio fruto, ¿no? Generado por este proceso que estoy les comentando, pero que vivimos dentro de una gran institución que muchas de las veces no tiene nada que ver con las discusiones de la interculturalidad y que al mismo tiempo muchas de las veces ni sabe cómo trabajar con las poblaciones indígenas y que no tiene idea muchas de las veces de lo que la Constitución habla sobre poblaciones indígenas y de las cuestiones lingüísticas y culturales que tenemos que tener en cuenta para trabajar de manera adecuada acá en Brasil con las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, es como nos proponemos a hacer como una isla dentro de una gran institución que viene también pasando por cambios muy interesantes por cuenta de la ley de cupos, ¿no? La ley de cotas, pero tenemos una dificultad muy grande de hacer esta articulación, ¿no? De un espacio muy importante, de un espacio muy representativo de la lucha indígena de este gran país, pero que al mismo tiempo tiene que sobrevivir y vivir en una institución que ha sido hecha con otras propuestas, ¿no? Tenemos acá como nuestros ejes la interculturalidad crítica, la transdisciplinaridad, las cuestiones de los procesos de descolonización, ¿no? Pues tenemos un poquito la dificultad, como les comenté, ¿no? De tener, de hacer esta articulación de una manera más grande con toda la institución, ¿no? Eh, Nosotros, al mismo tiempo, en relación a las poblaciones indígenas, somos percibidos con mucho éxito, ¿no? Pues eso es muy importante, pues eso nos trae mucha alegría, ¿no? Pero es algo importante para podermos evaluar un poquito esta política, ¿no? Las comunidades indígenas, los maestros y las maestras indígenas, pues el movimiento indígena desde una manera general nos tiene muy en cuenta, ¿no? La evaluación es muy positiva de esta propuesta muy específica dentro de una gran institución de enseñanza, pues que tiene como eje la interculturalidad crítica, ¿no? Para darles un ejemplo, por ejemplo, cuando empezamos nuestras actividades en el año de 2007,
teníamos 7 pueblos indígenas, pues como estudiantes acá en nuestro espacio, ¿no? Pueblos indígenas más cerca de donde nos ubicamos, como les dije, en el centro, en el centro de Brasil, ¿no? Después de 17 años, tenemos como 32 pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues la imagen que les presento, pues se puede pensar un poquito en eso, ¿no? Se empieza con 7 y el número se va creciendo, ¿no? Hoy día tenemos 32 poblaciones indígenas distintas. eh, Como estudiantes acá. Por lo tanto, muchas lenguas distintas, muchos conocimientos distintos y, como les dije, una intensiva pluralidad, lo que es muy importante para las transformaciones políticas, ¿no? Hoy día tenemos empezamos con 60 estudiantes, ¿no? Hoy día tenemos como 300 estudiantes estudiando al mismo tiempo acá en nuestro curso. Tenemos otros 350 egresados y tenemos más 100 estudiantes que hicieron un curso de posgraduación que hemos tenido acá también, ¿no? Trabajamos con la pedagogía de la alternancia, como hablamos acá en Brasil. No lo sé si es un término en español, pero efectivamente, Sí, sí, la sí, alternancia es cognado perfe- igual. perfecto. Lo que pasa es que eso es muy importante para nosotros también, ¿no? Como los estudiantes pues viven en sus comunidades y por lo tanto tienen sus obligaciones lingüísticas, rituales, familiares y profesionales, nuestro curso tiene una dinámica de tenermos 2 etapas de estudio acá en Goiânia, en la gran ciudad, que son en enero, febrero, en julio y agosto, y 2 etapas de estudio en los 32 pueblos que están acá con nosotros, ¿no? Entonces, entre marzo y junio y septiembre y noviembre, nosotros vamos a los territorios indígenas, a las comunidades y hacemos las clases, las actividades, las investigaciones, todo en los territorios, ¿no? Lo que representa también algo muy importante desde el punto de vista de la política intercultural, ¿no? Que es, por la primera vez, la universidad de élite acá en Brasil se desloca y va a la comunidad para trabajar dentro de la comunidad, junto de los ancianos, de las ancianas, intentando entender las cuestiones lingüísticas y culturales desde los territorios, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Los estudiantes acá tienen 5 años para hacer nuestro curso, ¿no? Por 2 años tienen como una matriz básica de componentes curriculares y por 3 años, pues, optan, ¿no? Eligen matrices específicas que tienen que ver con áreas del conocimiento, ¿no? Que son la área de la cultura, la área de la lenguaje y la área de la naturaleza, ¿no? Eso se pasa porque es como algo que las secretarías de educación de cada estado de la federación como necesita para hacer la contratación de los maestros para que sigan trabajando en sus escuelas, ¿no? Pues los ingresantes del curso, ¿no? Tenemos acá todos los años, tenemos un proceso de selección particular, indígena, ¿no? Nosotros no trabajamos con el proceso de selección para la entrada en la universidad general de la universidad. Nosotros organizamos un proceso para los maestros y maestras indígenas, ¿no? Por lo tanto, todos los años tenemos ahora.
40 maestros y maestras, nuevos estudiantes acá adentro de la universidad, ¿no? Lo que hace eso, ¿no? Con que tengamos cada vez más estudiantes indígenas en la institución, ¿no? Pues no, me olvidé un poquito de comentar sobre eso, pero al mismo tiempo que la población indígena en Brasil tiene un crecimiento demográfico, hay un movimiento muy interesante de un crecimiento de estudiantes indígenas dentro de las instituciones educativas federales y estaduales acá en Brasil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos acá un proceso interesante de cambio en el perfil discente, ¿no? Éramos, antes de nuestro curso acá, pues como no había estudiantes indígenas adentro de esta institución, ¿no? Pues ahora tenemos 300 acá, tenemos algo como 100 por la ley de cupos, tenemos otros 350 egresados, pues hay un cambio muy interesante del perfil discente en la graduación y en la posgraduación, ¿no? Porque los egresados salen de acá y van a hacer su maestría, su doctorado, ¿no? Entonces, lo que pasa desde el punto de vista de la evaluación de la política intercultural es que sí, la política pues tiene problemas, tiene tensiones, contradicciones, pero está logrando hacer un cambio político y epistemológico muy interesante en la universidad, en los territorios indígenas, en las instituciones de educación en Brasil, ¿no? Como un todo, ¿no? Eh, pues una otra cuestión interesante acá, ¿no? Como les dije, tenemos, ¿no? Como uno de nuestros ejes, la transdisciplinaridad, ¿no? Por lo tanto, en nuestro proyecto político y pedagógico, ¿no? No lo sé también si este es el término en español para el proyecto del curso de la licenciatura. Sí, nosotros hemos creado una sistemática, ¿no? Una dinámica no disciplinaria, ¿no? Entonces, entendemos pues aprendimos eso mucho desde los maestros y maestras indígenas, ¿no? Que el conocimiento indígena o los conocimientos indígenas, así como son percibidos por lo menos acá en Brasil, no se quedan bien en las disciplinas de las matrices curriculares convencionales, ¿no? Hay muchos pensadores indígenas acá en Brasil que comentan sobre eso, pues algo como, ¿cómo voy a enseñar mi conocimiento sobre la naturaleza, sobre la sustentabilidad, que tiene que ver con la musicalidad, que tiene que ver con las pinturas corporales, que tiene que ver con las historias de los ancianos, que tiene que ver con el territorio? ¿Cómo voy a poner los conocimientos indígenas que son como transdisciplinarios, porque no se adecuan a cajitas, ¿no? A espacios muy delimitados? ¿Cómo voy a poner las grandes fiestas, los grandes conocimientos ancestrales en las matrices curriculares convencionales? Pues matemática, historia, geografía, ciencias, ¿no? Entonces lo que pasa es que junto con los intelectuales indígenas, hemos creado acá un sistema, una dinámica que busca como tener los procesos de enseñanza, pues desde las epistemologías indígenas, desde los territorios indígenas, ¿no? Pues es algo que estamos aprendiendo a hacer, pero de todas las formas trae algo también muy importante desde mi punto de vista para se pensar en la política, ¿no? Porque es realmente un intento, ¿no?
una búsqueda de tenermos dentro de una institución de enseñanza cambios muy profundos, ¿no? Cambios lingüísticos, cambios culturales y cambios pedagógicos y cambios en la gestión, ¿no? De los procesos de enseñanza, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, tienen que hacer dos grandes actividades académicas a lo largo del curso, ¿no? De la licenciatura. Passam como 3 anos desarrollando em processos coletivos de orientação estas duas atividades, não? Uma de ellas é como praticar esta dinâmica transdisciplinária, que chamamos temas contextuais, que aprendem acá, em la ciudad de Goiânia, em suas escolas indígenas, não? Então, isso é muito interessante, não? Porque pues las escuelas indígenas fueron impostas en el siglo pasado en los territorios indígenas por cuenta del proceso de colonización, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hasta los años 80, como les comenté, todas las escuelas indígenas en Brasil eran espacios, pues, que las personas no podían hablar en sus lenguas indígenas, eram espaços que atacavam os conhecimentos indígenas, que desrespeitavam as culturas indígenas, não? E isso estava muito claro em las matrizes curriculares, não? Porque as matrizes curriculares tinham solamente e apenas os conhecimentos não indígenas, pues. E agora la questão não é como quitar os conhecimentos não indígenas, não? Pero es otra cosa, ¿no? La cuestión ahora es tener matrices curriculares, pues que sí, que se respeten también los conocimientos no indígenas, pero que, pues, sobre todo, tengan respeto y tenga como bases esta dimensión epistemológica y lingüística que les comento, ¿no? Entonces, una de las actividades de los estudiantes es proponer la dinámica transdisciplinaria en sus escuelas indígenas, que son organizadas por las secretarías de educación, gerenciadas por personas no indígenas y que imponen procesos no indígenas de enseñanza. Pues acuerdo a ustedes que la Constitución de 88 justamente les da a las poblaciones indígenas el derecho de tener en sus escuelas sus procesos propios de aprendizaje, ¿no? Con bases en sus culturas, ¿no? La otra actividad final del curso, ¿no? Como el trabajo final del curso, ellos tienen que hacer como una investigación, acción participativa en su lengua indígena, en su lengua originaria, y hacer algo que tenga que ver con las demandas particulares de su territorio, ¿no? Como les dije, acá tenemos 32 pueblos indígenas distintos. Y otra cosa muy interesante, por primera vez acá en Brasil, la defensa, ¿no? La presentación del trabajo final de conclusión del curso no es hecha acá en la gran ciudad. São apresentações em las comunidades, por lo tanto, são apresentações comunitárias em suas línguas indígenas sobre as demandas do território e com a presença não apenas de los doctores e de las doctoras, pero com a presença e a evaluação de los ancianos e de las ancianas, ¿no? Então, há de novo, ¿no? Isso é muito importante para yo caminar para el fin de mi plática, hay un intento, ¿no? Una búsqueda muy importante, interesante, pues de tenermos como bases la dimensión epistemológica, pues por lo tanto también lingüística de los pueblos indígenas, ¿no? Que participan de este proyecto y que por lo tanto
generan cambios muy interesantes en las comunidades, en las escuelas indígenas, en las secretarías estaduales de educación y también en la universidad y pues en el ámbito del gobierno federal, ¿no? Pues estoy hablando mucho, voy a les mostrar un poquito imágenes de dónde estoy ahora, ¿no? Ahora está lloviendo mucho acá porque es tiempo de lluvia acá, pero las imágenes no hay lluvia, tenemos mucho, es muy caliente acá también en nuestra ciudad de Goiânia y la mayor parte del año tenemos sequía, ¿no? Por ahora, pero ahora estamos en lluvia acá. Es interesante también en las imágenes perceberem, pues la universidad acá en Brasil, por ejemplo, tiene una arquitectura muy padronizada, ¿no? São como edifícios quadrados e retangulares, sem muitas colores, sem muito simbolismo, no, pues é algo muito parecido com um hospital acá em Brasil, não? São edifícios quadrados com salões pequenos para as classes, não? Y mismo en nuestra arquitectura acá en el núcleo Taquinajacá, pues pueden percibir que hay otras propuestas, ¿no? De colores, de formas, de espacios, de personas, ¿no? Pues voy a mostrarles un poquito acá nuestro espacio. Tenemos acá salones, ¿no? De clases de informática, pero tenemos también lo que llamamos acá una gran oca, ¿no? Una especie de edificio indígena que se encuentra, pues, muy comúnmente en las comunidades, que es circular, ¿no? Que no, pues, por lo tanto, tiene otra propuesta arquitectónica. Acá en este momento, en las imágenes, estábamos en un periodo, pues como les dije, las clases acá donde estoy son en enero, febrero, julio, agosto, ¿no? Entonces ahora estamos sin clases acá, pero en algo como 20 días vamos a tener como 300 maestros y maestras indígenas con familias, con niños ancianos, personas más jóvenes, de 32 pueblos distintos que tienen sus pinturas corporales, sus modos particulares de hablar, de vestirse, ¿no? Acá algunas imágenes también en las escuelas indígenas. Acá hay una actividad muy interesante en una escuela del pueblo Pani, Apinagé, que es traer más su musicalidad para las clases, porque la musicalidad Apinagé, pues que en realidad en la lengua Apinagé se llama Me Encrer, es mucho más que música, es conocimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, según los intelectuales, los maestros y las maestras de Apinagé, para que los niños y las niñas aprendan su lengua y el conocimiento sobre la naturaleza, tienen que aprender a cantar, ¿no? Entonces, tenemos ahora escuelas con una otra matriz curricular, pues una matriz un poquito más musical. Acá temos um grande maestro, um grande pensador, egresso acá del núcleo Taquinahacá, que ha hecho maestría en antropología social y hoy día es una persona muy importante en la Secretaría de Educación del Estado del Tocantins, ¿no? Que se llama Julio Gamberi Apinajá. Pues, como se puede mirar, ¿no? Tiene un modo propio pues, de su cultura, ¿no? De se entender enquanto persona, ¿no? Acá es como una defensa del trabajo de conclusión del curso del pueblo Gavião, que es en el estado de Maranhão, en Brasil, ¿no? Es muy lejos de acá, pues como les dije, ¿no? Empezamos con pueblos cerca de acá y hoy día tenemos acá 32 pueblos de sitios muy lejos desde acá, pero que deseam venir estudar acá.
Y ahora en esta imagen estábamos justamente en una defensa del trabajo de conclusión del curso del Pueblo Gavião, ¿no? Pues bueno, ¿no? De una manera general, eh, así nosotros funcionamos, ¿no? Con bases en una propuesta que viene de la lucha indígena y que desde los 80 ha pues generado políticas que son pues muy exitosas acá en Brasil, pero pues como estoy comentando, tiene puntos, ¿no? Elementos distintos de ustedes en México y pues cuestiones para nosotros reflexionarmos acá, para nosotros pensarmos pues lo que podemos avanzar, mejorar en las políticas, ¿no? Pues acá les presento una reflexión de otro gran intelectual, gran escritor brasileño que es Daniel Munduruku, del pueblo Munduruku, ¿no? Daniel es un doctor, ha estudiado antropología también, ha estudiado pedagogía y pues es un gran escritor en Brasil, hace muchos libros, ¿no? Y es una persona muy conocida también y tiene una reflexión a mí me parece muy interesante acá sobre nuestras políticas interculturales, ¿no? De manera general, Daniel Munduruku hace una crítica muy fuerte, pues de una manera general, no exactamente acá nosotros en el núcleo Taquinahacá, pero para él hace falta mucho en las políticas de los gobiernos, pues que vienen desde arriba una comprensión más profunda, una disposición más sensible políticamente hablando para se entender las otras epistemologías, ¿no? Estoy repitindo isso e insistindo mucho en esta idea, ¿no? Porque a mí me parece que es una de las grandes cuestiones que tenemos en las políticas interculturales acá, ¿no? ¿Hasta qué punto que las instituciones de educación, los gobiernos, las personas no indígenas que manejan mucho de eso todo, hasta qué punto logramos tener una abertura epistemológica, ¿no? Así como dice los presupuestos de la interculturalidad crítica, ¿no? Hasta qué punto logramos hacer transformaciones, cambios profundos desde el punto de vista de otras epistemologías, ¿no? Para el Daniel Munduruku, no logramos mucho. No logramos mucho tener en cuenta desde um ponto de vista epistemológico, político, sensible, las outras possibilidades de entendermos enseñanza, conocimiento, investigación, universidad y política, ¿no? Y entonces Daniel propone mucho eso, ¿no? Que pues tenemos que hacer este cambio todavía en nuestras políticas, ¿no? Porque de todas Podemos las... ir cerrando, Alexandre. Perfecto. 5 minutos, puede ser Sí, 5 minutos. sí, claro, Perfecto. gracias, al contrario. De todas las formas, ¿no? Tenemos mucho en bases todavía, pues apenas la escrita, apenas la lengua portuguesa acá en la universidad, apenas los géneros disertativos. Tenemos mucho en cuenta imposiciones que vienen desde arriba, que vienen desde las instituciones todavía, ¿no? Y pues entonces tenemos que trabajar mucho todavía en este proceso de entender que para allá de la escritura, que es muy importante, por supuesto, pero tenemos cosas de la oralidad que pueden ser muy ricas en la universidad. Para más allá del portugués, que pues también es muy importante, pues acá en el núcleo Taquinahacá tenemos más de 20 lenguas distintas, ¿no? Para allá de un género textual disertativo, pues que también es muy importante, pero no existe solamente, no existe solamente él, ¿no?
pues podemos tener espacios de cantoría, ¿no? De la musicalidad, por ejemplo, ¿no? De todas formas, la crítica de Daniel Munduruku, que es mucho una crítica que estoy de acuerdo, tiene que ver con la permanencia de mecanismos de la monocultura, ¿no? Del uso de unas categorías de una matriz de conocimiento, pero no de otras, ¿no? Para el pueblo apinagé, como les comenté, hablar de sustentabilidad, que es algo central para el planeta Tierra, ¿no? Hablar de sustentabilidad es aprender a cantar su música, Mencrep, ancestral y tradicional, ¿no? ¿Hasta qué punto, como propone José Cuchacricati, hasta qué punto las escuelas indígenas, los proyectos en la universidad logra entender un poquito más de la espiritualidad indígena, ¿no? Pues son muchas cuestiones, pues, pero que tienen que ver con eso. ¿Cómo hablamos desde cómo proponemos, cómo hacemos políticas desde otras epistemologías de una manera efectiva, ¿no? Pues acá en el núcleo Taquinajacá intentamos hacer eso, ¿no? Como les dije, tenemos problemas, tensiones, contradicciones, pero intentamos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, como una política nuestra, una movilización, acciones que tienen como bases la autoría indígena, ¿no? La valorización de las lenguas indígenas, de las culturas indígenas, de los modos de expresión indígena, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la revista Pija, que es un proyecto muy interesante de autoría indígena, que tiene muchos conocimientos indígenas y que está ubicado aquí en la Secretaría de la Cultura de Brasil, pues está en la internet, se desean conocer, hay partes en español también. Tenemos el proyecto Alfabe Cantar, que tiene como inicio la reflexión del maestro Julio Gamberi Apinagé, que trabaja mucho con la producción de materiales didácticos para las escuelas indígenas, pero desde otras epistemologías, desde otras lenguas. Hay partes en español también acá, está en la internet. Y tenemos también la producción de materiales que valorizan también la oralidad, ¿no? Entonces hacemos como podcasts con las reflexiones de los intelectuales indígenas que sirven como materiales para todas las poblaciones indígenas y no indígenas también del país. Hay materiales también en español, ¿no? Y pues para finalizar, entonces, a mí me parece que esta es una gran cuestión que aún todavía no logramos avanzar tanto, pero que estamos en este momento en nuestras políticas interculturales, ¿no? Acá en el núcleo Taquinajacá trabajamos mucho con bases en la noción de otras bases epistemológicas para se pensar la universidad, la escuela, la política, ¿no? Entonces, me parece que en Brasil, ¿no? Para cerrar, hoy día una de nuestras, hay muchas, ¿no? Pero una de nuestras grandes cuestiones para lograrmos desarrollar y mejorar las políticas interculturales es efectivamente entender cómo tratar de la diversidad desde un punto de vista epistemológico y político, ¿no? Así es, muchas gracias por la atención. Me quedo acá a disposición de ustedes para platicarmos. Y pues es un gran gusto estar aquí platicando, ¿no? Poniendo en diálogo nuestras experiencias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandre. Estamos muy contentos. A mí me emocionaba mucho escuchar tu presentación y tu conferencia, porque precisamente algo que es bastante complejo y que nos genera ruptura es voltear el modelo y que la universidad vaya a las comunidades, que la universidad Uhum. esté inserta en esta formación de los profesores,
desde las lógicas epistémicas de los pueblos originarios, que es algo que nos sorprende mucho porque, como bien conociste, el modelo de la Universidad Intercultural en México es hacer universidades en las regiones interculturales, en donde el modelo es de manera mayoritaria tradicionalmente occidental, tradicionalmente definido por el gobierno, con la participación de personas de las localidades y las comunidades. Hay algún retraso en el internet que tenemos, pero vamos a ver si se puede conectar o comunicar a alguien de los compañeros que quiera hacer algún comentario. Abrimos la ronda de preguntas y participaciones. Hola, buenas tardes. ¿Puedo participar, doctor? Adelante, por favor, adelante. Gracias. Ay, no sé si funciona mi cámara. A ver. Pues, la Se ve verdad es bien y muy interesante. Sí, se no está escucha bien y se ve bien. funcionando. Ok. Me Ah, llama mucho la atención el tema y además, muy interesante y me hace pensar y volver a repensar en lo siguiente sobre las políticas públicas internacionales. Yo tengo poco tiempo ahí en la Universidad Intercultural y de repente es solo enfocarse a un tipo de educación, enseñanza, aprendizaje. Que tenga que ver con el rescate de la cultura, el respeto hacia el cómo piensa el de otra cultura, cómo hablo el de otra cultura, etcétera. Pero dentro de mi experiencia, bueno, en el doctorado me tocó trabajar sobre el tema de genocidio y etnocidio que se había llevado a cabo aquí en todo en el territorio de la Náhuac, ¿no? En su momento. Y esa tesis doctoral la pude presentar en Palacio Nacional y de ahí me incorporé a un proyecto de la ONU para poder también visibilizar estas desigualdades que se veían en los pueblos indígenas a consecuencia del genocidio y el etnocidio. Y hasta en este momento hago esta relación que nos comentan acá con la conferencia y creo que se extiende más el desconocimiento que tenía porque no había relacionado qué peso tiene el concepto de genocidio y etnocidio con la interculturalidad. Y obviamente el genocidio el genocidio y el etnocidio son conceptos que se llaman como delitos continuos y permanentes mientras no se pare, y es decir, mientras no se termine o se trate de eliminar los grupos culturales, su lengua, nosotros seguimos predominando, enfatizando mucho en ese etnocidio por el acotar el uso de la lengua, el uso de de la cultura, de los usos, de las costumbres, etcétera. Entonces, obviamente, me queda claro y ahorita entiendo mejor las políticas públicas educativas a nivel internacional, no solo en México, acerca de las universidades interculturales, que aunque se va lento y tiene pocos años en este tipo de educación, pero obviamente deriva de una política internacional a donde también frena un poco pues, estos temas de genocidio y etnocidio, que además son reconocidos por los derechos humanos, ¿no? Súper fundamentales también en nuestra Constitución y a donde también sustenta es el derecho al uso de la cultura, de los usos de la lengua sobre todo y de una educación permanente para aquellos que no han tenido la oportunidad de llegar a una escuela convencional. ¿Sí se logró escuchar? sí, Sí. solo hasta la escuela convencional ahí se cortó el audio. Ok, Sí, si bueno, gusta para repetir lo finalizar, último, doctora. creo que dentro de la experiencia a nivel nacional, sí el gobierno está haciendo su parte. A mí me tocó estar ahí, pero es un poco complicado poder realizar políticas públicas que estén en todos los sectores para que todos impulsen esta interculturalidad y no solo en la parte educativa, porque
es tan amplia que debe de estar en cada uno de los sectores de la sociedad y obviamente las políticas públicas nacionales van enfatizadas a un cierto sector o solo dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, como es las políticas educativas interculturales. No sé si se logró entender. Sí, sí, muchas gracias, Erika. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pues me parece que sobre todo tenemos siempre que pues cuestionar también pues el concepto, el término interculturalidad, ¿no? Para que no pues caigamos pues el uso del término de una manera funcional, ¿no? Y por lo tanto no es algo natural, ¿no? Es algo que pues se construye políticamente y socialmente. Y a mí me parece que pues Brasil, México, otros tantos países de Latinoamérica, ¿no? Especialmente quizás pues desde donde estudio, pues hoy día viven mucho en este escenario, ¿no? Pues los espacios de interculturalidad, con todas sus distinciones, ¿no? Pues hemos generado políticas, ¿no? Pues que podemos llamar de políticas interculturales. Pues hay políticas que vienen del Estado, hay políticas y acciones que vienen más desde las comunidades. Y pues a mí me parece que la gran idea es justamente tenermos espacios donde pues logramos hacer cambios en las relaciones de poder, cambios en las estructuras, en las prácticas, ¿no? Y por supuesto eso no debe ser apenas en los espacios educativos y también no apenas para las poblaciones indígenas, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que interculturalidad pues para la transformación, que es algo pues conflictuoso, tenso también, lleno de contradicciones, ¿no? Pues que la idea es esa, ¿no? Tenermos espacios de efectivas transformaciones, tenermos en cuenta las cuestiones lingüísticas, epistemológicas y sociales. Y entonces mirarmos, ¿no? Evaluarmos, reflexionarmos sobre las limitaciones y los problemas de las experiencias en los distintos países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Brasil, como les dije, la idea, pues, de que políticas interculturales son para poblaciones indígenas, pues esta es una Ujú, cuestión que tenemos que avanzar, ¿no? Políticas interculturales tienen que ser para todos, ¿no? Pues acá, ¿no? Desde la crítica de Daniel Munduruku, pues hasta qué punto que tenemos en cuenta de una manera efectiva y profunda otras lenguas, otros conocimientos, o apenas pues tomamos el nombre, el término, pues interculturalidad para reproducirmos las mismas estructuras de poder, ¿no? Pienso acá en Brasil que estamos a todo el tiempo un poquito, no lo sé en español, pero tenemos una expresión acá en portugués que es caminar por la corda bamba, caminar por un cordón, que a todo el tiempo tenemos que tomar en cuenta y tenemos esfuerzo para un equilibrio, ¿no? Porque a mí me parece acá, desde la universidad, pues con todos los aspectos positivos que pues podemos tener en cuenta, algunos que les comenté, a todo el tiempo tenemos que estar atentos para efectivamente pues tenermos en cuenta las epistemologías, pues lograrmos cambios profundos, ¿no? A todo el tiempo tenemos que tener atención para no hacermos algo más vinculado a una interculturalidad funcional, ¿no? Porque como les dije, ¿no? Pues dependemos de los recursos federales, estamos en una institución federal de enseñanza,
Entonces, pienso que pues los procesos y las políticas interculturales pues están siempre en situaciones conflictuosas, tensas, pues muy problemáticas, ¿no? Y que al mismo tiempo, por lo menos acá en Brasil, con todos los problemas, son los espacios que pues proponen y que logran hacer algo distinto de lo que se hacía antes, ¿no? Y pues para cerrar, pues hago la misma conexión que usted, ¿no? Es que pues acá todavía, ¿no? Pues tenemos los cursos de educación, ahora por primera vez tenemos una Secretaría de los Pueblos Indígenas, pues tenemos avances en cosas, en situaciones políticas muy interesantes. Pero seguimos viviendo en un país racista, en un país genocida, con un Congreso Nacional que es anti-indígena, ¿no? Pues entonces, todo al mismo tiempo, ¿no? Logros, avances, pero límites y violencias, ¿no? Estamos como manejando todo al mismo tiempo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Alexandre. ¿Cuál es el La mayor reto? puedo Adelante, participar. adelante. Sí, gracias. Hola, gracias por compartir la experiencia. Creo que es muy interesante y pues nos da como las bases también para seguir insistiendo en quienes estamos convencidos en una propuesta de educación intercultural distinta, o sea, desde una postura más crítica y que a pesar de que estemos dentro de una esfera oficial, eh, pues llamémosla hegemónica, que es una política gubernamental, se están haciendo poco a poco y como dices, estamos como en una cuerda floja, ¿no? Guarda floja, sí. Para estar alertas de todo lo que está aconteciendo y de esa manera nosotros ir contribuyendo desde diferentes lugares en donde nos encontramos. Lo que compartiste en la experiencia es muy interesante como esta matriz de las asignaturas que nos mostraste está pues empezando a tener como más, le está dando un peso más o menos equilibrado entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos, cosa que dado que estuviste aquí, seguro conoces la vinculación comunitaria y esta es la que le da más esa fuerza, ¿no? A nuestro modelo educativo. Y en ese sentido, y este es el comentario, ¿no? Platicando y ahí estamos como quisiéramos hacer lo que ustedes ya hacen. Platicando con los estudiantes de donde han salido proyectos de titulación de la vinculación comunitaria, pues ellos dicen, doctora, es que ¿por qué para que se vea lo que estamos haciendo y no solamente eso, sino que hay un resultado en donde mm, creo que se perdió la conectividad. Ellos decían, hay un resultado muy concreto en donde la propia gente ha sido copartícipe de lo que nosotros hemos hecho y para que se le dé continuidad y no quede solamente como un proyecto de titulación. Entonces, ya lo hemos platicado y pues yo creo que sí lo vamos a proponer y vamos a ver si nos permiten que se haga esta presentación, esta sustentación en las localidades o de menos ya que vengan realmente los representantes, porque cuando vienen aquí a la universidad vienen los familiares, Ujú. pero no viene la gente de las localidades. Entonces, de menos
invitar con los que estuvieron trabajando a que vengan acá y que estén también presentes en caso de que no se pueda ir para allá, pero los mismos jóvenes ya están con esa inquietud, ¿no? De hacerlo allá. Y yo creo que estas cosas pues van cambiando, van sustentando la propuesta y a lo mejor no como los pasos que quisiéramos, pero ahí estamos. Hoy es el último día del curso y creo que todo lo que hemos visto ha servido y creo que cerramos, acá le decimos cerramos con broche de oro o le ponemos la cerecita al pastel, ¿no? Porque pues vemos que sí se están logrando cosas, se están abarcando ciertas esferas del poder para para esta situación de la interculturalidad y nos deja con aliento para seguir adelante y seguir apostando en el proyecto que creemos. Gracias. Gracias también, doctora. Y pues pienso que con nuestras distinciones en México y Brasil, pues con contextos distintos, pues también tenemos muchas cosas en común. Pues pienso que el proceso es un poquito ese, ¿no? De estarmos siempre cuestionando las prácticas, siempre intentando hacer cambios, pues los más profundos posibles. Y para mí un poco eso, mucho eso, ¿no? Pues tener en cuenta las dimensiones epistemológicas, lingüísticas, pues para mí eso, desde allá vienen los cambios más grandes, ¿no? Y así pues se logra, se tiene un poquito más de éxito, pero... Pues así es, ¿no? Manejamos muchos problemas, tenemos muchos desafíos y muchos desafíos en común también, ¿no? Yo conocí algunas experiencias de universidades interculturales y pues pienso que es, como estoy comentando ahora, ¿no? Para allá de las distinciones, de los contextos particulares, de las propuestas mismas de los gobiernos. Pues tenemos un gran desafío que es, pues, cómo nos conectar efectivamente a las comunidades, ¿no? Cómo pues, proponer cambios en nuestra misma formación, ¿no? Porque, pues, somos formados en matrices disciplinarias también y, pues, yo observo acá en mi institución, ¿no? Hay una dificultad muy grande, pues, de entender eso, que, pues, quizás la musicalidad a Pinagé, pues, el Mencré, sea una reflexión mucho más profunda sobre sustentabilidad, pues que una reflexión en portugués que se puede hacer hecha, ¿no? Que, pues como les dije, es también importante, ¿no? Pero hay otras maneras, ¿no? De tenermos eh, mundos mejores, ¿no? Un mundo mejor, pues desde otros territorios, desde otras epistemologías, ¿no? Ese es un gran desafío, en mi opinión. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Alexander, por la presentación. Y al escuchar tu presentación hubo un aspecto que me pareció muy pertinente, que es al finalizar, en donde nos presentas algo que están haciendo las personas que han estudiado en este sistema, cómo se están empleando. Y quisiera compartir un poco lo que nosotros hicimos en la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje. Junto con la doctora Pilar, lo que nosotros impulsamos fue un seguimiento de egresados. Entonces, pues eso fue muy significativo porque en realidad sabemos muy poco, bueno, al menos desde los contextos interculturales, la educación intercultural en México inicia en el 2000, entonces ya tenemos 24 años y como tal hay uno que otro seguimiento de egresados que se ha hecho de una que otra de licenciaturas en específico. Entonces Ujú. los programas de posgrado tienen pocos años, tienen este, pocos egresados en México, son 7 universidades que ofrecen esta modalidad. Entonces, lo que nos pareció muy significativo de lo que encontramos de este seguimiento es cómo los estudiantes, prácticamente como
hay una transición de la vida pública nacional, no solamente en la educación, hacia la interculturalidad, se sitúan en muchos aspectos del gobierno para verificar, validar, para pues redactar la política pública, lo cual es muy significativo. Pero bueno, y también se inscribe, ¿no?, en el ámbito de la docencia. Lo que más nos gustó y lo que más nos pareció como relevante de este seguimiento que nosotras hicimos es que encontramos que los egresados no nada más se quedan con la interculturalidad en el ámbito laboral, sino que la llevan a sus comunidades y se vuelven agentes activos de cambio social, en donde promueven un liderazgo muy significativo y en liderazgo en el sentido humanista, de un acompañamiento, de una escucha activa, de comprender la diversidad y formular acciones que hagan transformación social. Eso nos pareció muy significativo y otro aspecto que también encontramos es que esta interculturalidad termina siendo una interculturalidad para la vida. Los estudiantes pues enuncian, ¿no? Pues yo me pude reconciliar con con mi identidad étnica, valoro más mi lengua ahora, comprendo más procesos comunitarios. Entonces, este liderazgo, creo que este, esta ubicación de los egresados en esta parte, que no necesariamente corresponde a la vida laboral, sino al cambio social, es algo bien significativo de los sistemas interculturales. Y cuando lo escuché hablar, en verdad, me sentí muy reflejada, porque mucho de lo que usted expone es la manera como nosotros también trabajamos aquí en la Intercultural de Puebla. Muchas gracias nuevamente por su presentación. Gracias también, Alejandra. Sí, y acá pienso que es muy interesante también porque en realidad, pues nuestro curso, nuestra licenciatura, distintamente de ustedes, ¿no? Nosotros acá trabajamos con la formación de maestros y maestras que ya trabajan en sus escuelas de sus comunidades, ¿no? Entonces, ni tenemos la cuestión laboral como una cuestión para nosotros en relación pues, a la situación, ¿no? De lo que lo que van a hacer los egresados, ¿no? Porque ya son maestros y maestras, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Lo que nos parece es que la formación, pues que la cuestión laboral está, pues, bien definida, ¿no? Pero es una formación de liderazgos, ¿no? De personas que van cada vez más tener puestos, posiciones, ¿no? Dentro de la comunidad, como lideranza, como liderazgo. Y también, pues pensando un poquito en los egresados, aquí nos parece muy interesante que van tomando como puestos en las secretarías de educación, van asumiendo, ¿no? Puestos y posiciones afuera de la comunidad, en la área de la educación, pero también en la área de la salud, pero ahora entonces con más posibilidades, ¿no? Con más responsabilidad, puestos de coordinación, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece acá también una gran formación de liderazgos, ¿no? Un fortalecimiento de liderazgos, pues lo que es muy importante para nosotros. Pues estamos muy agradecidos precisamente con su conferencia, doctora Alexandre, y le damos las gracias por compartir con nosotros esta experiencia de Taki Najaká, formación superior intercultural para profesores indígenas. Muchas felicidades por su trabajo y gracias a todas y a todos por acompañarnos precisamente en esta conferencia. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Iván. Muchas gracias a ustedes. Y pues me quedo a disposición para platicarmos en otros momentos también. Y será un gran gusto encontrar a todos y especialmente a mi hermano Iván. Abrazos. Abrazo, abrazo, Alexandre. Bueno, hasta Charlie, gracias y hasta mañana.